Tenía 25 años, no creía en Dios y estaba clínicamente muerto hace 12 minutos, pero lo que vio del otro lado destruyó todo lo que pensaba saber sobre la muerte, lo que los médicos no pudieron explicar. Él lo vivió en carne propia. Hay historias que no se inventan. Hay testimonios que llegan desde un lugar tan profundo, tan real, tan imposible de fabricar, que el único camino honesto es escucharlos con atención y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Esta es una de esas historias, y para entender lo que le ocurrió a Miguel en aquella madrugada lluviosa de 2024 en las calles del Río de Janeiro, primero hay que entender quién era él antes, no el hombre que regresó, sino el muchacho que se fue. Miguel Hernández nació en un pequeño municipio del estado de Oaxaca, México, en el año 1999. Era el segundo hijo de José Hernández, un trabajador rural de manos anchas y voz grave que conocía el nombre de cada estrella visible desde el campo, y de María Hernández, una mujer devota que iniciaba cada mañana con una oración frente al altar casero, donde convivían una imagen de la Virgen de Guadalupe, una vela blanca y una fotografía de sus propios padres fallecidos. La casa era pequeña, de paredes de adobe y piso de tierra, pero era un hogar en el sentido más completo de la palabra. Había tamales en las fiestas, había corridos sonando desde una radio vieja en el patio, había el olor del copal en las noches de noviembre, cuando la familia honraba a sus muertos con flores de cempasúchil y pan de muerto sobre la mesa del altar. Miguel creció rodeado de fe. No la fe de los que discuten teología, sino la fe sencilla y cotidiana de los que creen, porque sus abuelos creyeron, porque la tierra da frutos, y eso ya es suficiente prueba, porque cuando alguien se enferma, se reza, y cuando alguien se cura, se agradece. Era una fe viva, tejida en la cultura, inseparable del idioma, de la comida, de los abrazos. Su hermana mayor, Ana, tenía 12 años y cantaba en el coro de la iglesia del pueblo. Su hermano menor, Pedro, tenía apenas 6 y todavía dormía con un rosario debajo de la almohada porque su madre se lo había puesto ahí una noche de tormenta para que no tuviera miedo. Entonces llegó el incendio. Fue en el año 2010, en una madrugada de octubre. Miguel tenía 11 años. Había salido a dormir en casa de un primo esa noche. Un detalle aparentemente sin importancia, que años después él mismo describiría como la única razón por la que todavía estoy aquí para contarlo. El fuego comenzó en la cocina, según los vecinos, por una falla en la instalación eléctrica. La casa era pequeña. Las paredes de adobe no resistieron, y antes de que los gritos despertaran a alguien en el callejón, ya era demasiado tarde. José, María, Ana y Pedro murieron esa noche, los 4, la familia entera, en cuestión de minutos, convertida en cenizas y en silencio. Miguel fue rescatado del shock por una tía lejana que lo llevó a vivir con ella en la Ciudad de México. Tenía 11 años, no tenía padres, no tenía hermanos, no tenía casa, y a partir de ese momento comenzó un proceso silencioso, lento y devastador de desconexión espiritual. No fue una decisión tomada en un día, fue una erosión. Primero dejó de rezar porque le parecía inútil, luego dejó de ir a misa porque le producía angustia ver familias completas sentadas juntas en los bancos. Después comenzó a responder con ironía cuando alguien le hablaba de Dios, usando argumentos que había escuchado en internet, en foros, en los comentarios de videos de YouTube, donde jóvenes con auriculares explicaban por qué la religión era un invento social para controlar a los pobres. Léicame, si Dios existiera, decía Miguel a los 16 años, no habría quemado a mi familia mientras dormía. Nadie podía rebatirle eso, porque el dolor detrás de esas palabras era real, y la pregunta era legítima, y el silencio que seguía era siempre incómodo. A los 20 años, Miguel tomó una decisión que muchos jóvenes latinoamericanos toman cuando el lugar donde nacieron ya no les ofrece futuro: emigrar. Escuchó hablar del Brasil, de las oportunidades en las grandes ciudades, de compatriotas que habían cruzado la frontera y encontrado trabajo en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en lugares donde nadie te preguntaba tus papeles con demasiada insistencia si llegabas dispuesto a trabajar duro. Con lo poco que tenía ahorrado y una mochila que pesaba menos que su historia, Miguel llegó a Río de Janeiro en 2021 con 22 años y sin nadie esperándolo. Se instaló en una favela de la zona norte de la ciudad, en una comunidad donde convivían brasileños, venezolanos, colombianos, peruanos y otros mexicanos que habían hecho el mismo recorrido por razones
razones similares. La favela era caótica, ruidosa y viva. Había samba saliendo de las janelas los fines de semana, puestos de comida en las esquinas donde se vendían empanadas colombianas, junto a cocinas brasileñas, altares en las paredes de los callejones, donde se mezclaban santos católicos con figuras de la Umbanda, en esa fusión religiosa que caracteriza a la América Latina más profunda. Miguel encontró trabajo como entregador por aplicativo, en moto, recorriendo las calles de una ciudad que nunca duerme y que nunca le preguntó de dónde venía. Tenía una tía brasileira que lo había acogido, Dona Conceição, hermana de un amigo de su padre que él había contactado por redes sociales antes de viajar. Ella era evangélica, asistía a una iglesia pentecostal en el barrio, y cada vez que intentaba hablarle de fe, Miguel la escuchaba con paciencia y luego cambiaba el tema. No era agresivo en su ateísmo, simplemente estaba blindado. Había construido un muro alrededor de esa parte de sí mismo, y el muro era su única forma de sobrevivir emocionalmente. Creer significaba esperar, y esperar, para él, significaba volver a perderlo todo. En 2024, Miguel tenía 25 años, trabajaba todos los días, ahorraba lo que podía, mandaba dinero a la tía en México cuando le sobraba algo, y vivía en ese estado de resignación funcional que muchos migrantes conocen bien. No feliz, no desdichado, simplemente sobreviviendo. Había aprendido portugués con el acento mezclado del barrio, conocía los atajos de cada calle, sabía qué rutas evitar cuando llovía, porque el asfalto se volvía traicionero. Lo sabía, pero esa noche de enero, con el cielo descargando una lluvia tropical como solo Río sabe hacer, tomó una ruta que no debía tomar, y en la curva de una avenida mojada, a las 11:40 de la noche, la moto patinó, y Miguel Hernández dejó de existir por 12 minutos. El sonido fue seco. No fue una explosión, no fue un chirrido dramático de película, fue un golpe sordo, casi íntimo, el tipo de sonido que el cuerpo humano hace cuando impacta contra el asfalto a 40 kilómetros por hora sin nada que lo proteja excepto una chaqueta delgada y un casco con la visera rayada. La moto giró sobre sí misma y quedó con las ruedas hacia arriba, derramando aceite sobre el pavimento mojado como una herida lenta. Miguel quedó tendido a unos 3 metros, boca arriba, con la lluvia cayendo directamente sobre su rostro, sin que él pudiera hacer nada para apartarla, porque ya no podía hacer nada. Fueron los gritos de una mujer desde una ventana del segundo piso lo que alertó a los primeros testigos. Una vendedora de rúa que guardaba su carrito bajo un toldo improvisado en la esquina fue la primera en acercarse. Después llegaron 2 hombres que salían de un boteco cercano. Nadie tocó a Miguel de inmediato. Había algo en su quietud que paralizaba. Esa inmovilidad total que es diferente a la de alguien que duerme o que está inconsciente. Esa quietud que el instinto humano reconoce antes que la razón. Uno de los hombres llamó al SAMU. El otro se arrodilló en el asfalto mojado y le habló en voz baja, sin saber muy bien qué decir, repitiendo «Fica quiet, irmão, Javem o socorro», como si las palabras pudieran hacer algo que las manos no podían. La ambulancia tardó 11 minutos en llegar, 11 minutos en los que nadie detectó pulso. Uno de los socorristas, un paramédico de nombre Rodrigo, que llevaba 8 años trabajando en urgencias nocturnas en Río de Janeiro, declaró más tarde que cuando llegaron a la escena, Miguel ya presentaba los signos iniciales de paro cardiorrespiratorio. Las pupilas no respondían a la luz de la linterna. La saturación de oxígeno era indetectable. Rodrigo era un profesional entrenado para no entrar en pánico, pero también era humano, y los humanos entrenados saben reconocer cuando algo está muy mal. Iniciaron las maniobras de reanimación en el lugar, cargaron el cuerpo en la ambulancia y activaron el protocolo de emergencia máxima hacia el hospital público más cercano. El hospital municipal fue el destino. Un edificio de paredes desgastadas y pasillos con luz fluorescente que parpadeaba en los extremos. El tipo de hospital que existe en cada ciudad latinoamericana, grande, sobrecargado, subfinanciado, pero sostenido por médicos y enfermeros que eligieron esa profesión por una razón que el sistema no ha conseguido extinguirles todavía. Eran las 11:52 de la noche cuando la camilla de Miguel entró por las puertas de urgencias. Los datos que los paramédicos transmitieron al equipo de recepción eran escuetos y brutales. Masculino, aproximadamente 25 años, trauma cráneoencefálico, paro cardiorrespiratorio en curso,
tiempo de ausencia de pulso confirmado superior a 6 minutos desde el primer contacto. El médico de guardia esa noche era el doctor Alejandro Ramírez, un hombre de 43 años, nacido en Buenos Aires y radicado en Brasil desde hacía una década, formado en medicina de emergencia con posgrado en neurología de trauma. El doctor Ramírez era conocido entre sus colegas por dos cosas: su precisión clínica y su escepticismo absoluto ante cualquier explicación que no pudiera respaldarse con datos. Era el tipo de médico que cuando un familiar preguntaba si había esperanza, respondía con porcentajes, no con palabras de consuelo. No era frío, era honesto. Había aprendido que la esperanza mal administrada hace más daño que la verdad difícil. Cuando Ramírez vio a Miguel por primera vez, hizo lo que había hecho miles de veces. Evaluó, ordenó, actuó. Desfibrilador, adrenalina, compresiones torácicas con la cadencia exacta que los protocolos indican. El equipo trabajaba en silencio, con esa coordinación que solo se logra con años de urgencias compartidas, donde cada uno sabe qué hacer sin que nadie tenga que pedírselo. El monitor cardíaco mostraba una línea que no quería moverse. Los minutos pasaban. En la sala de espera, Dona Conceição rezaba. Ella había recibido la llamada de uno de los vecinos del barrio que había reconocido a Miguel en el lugar del accidente. En las favelas, la información viaja más rápido que las ambulancias. Llegó al hospital con el cabello mojado por la lluvia, sin tiempo de cambiarse, con una Biblia pequeña apretada contra el pecho que era la misma que llevaba a la iglesia todos los domingos. Se sentó en una silla de plástico azul y comenzó a orar en voz baja, en ese portugués mezclado de fe pentecostal que ella conocía desde niña, mientras una enfermera le pedía datos de identificación del paciente y ella respondía con la voz apenas firme, dando la información que tenía y confesando que él era sobrino adoptivo, que no tenía más familia en Brasil, que ella era lo único que había. Adentro, el doctor Ramírez continuaba el protocolo. A los 8 minutos sin respuesta cardíaca, la situación estadísticamente entraba en territorio de daño neurológico severo e irreversible. A los 10 minutos, las probabilidades de recuperación sin secuelas graves eran, según cualquier manual de medicina de emergencia, prácticamente nulas. Ramírez lo sabía, su equipo lo sabía. Nadie lo decía en voz alta, pero el ritmo de las compresiones empezaba a cargarse con esa pesadez específica que los médicos reconocen cuando el protocolo empieza a parecerse más a un ritual que a un procedimiento con esperanza real. Fueron 12 minutos de silencio clínico total, de ausencia documentada de actividad cardíaca, de silencio cortical confirmado por los instrumentos. Y entonces, sin desfibrilación adicional, sin ningún cambio en el procedimiento que pudiera explicarlo, el monitor emitió un sonido. Luego otro. El ritmo sinusal regresó de forma espontánea. El retorno espontáneo del ritmo sinusal, como se documenta técnicamente en los registros médicos, sin causa identificable clara, que justificara su aparición en ese momento preciso y no antes. El doctor Ramírez miró el monitor, luego miró a su equipo. Nadie habló durante unos segundos. Lo que siguió fue una estabilización rápida, traslado a cuidados intensivos, evaluaciones neurológicas de urgencia. Los resultados que llegaron en las horas siguientes desconcertaron a todo el personal médico del turno. No había daño cerebral detectable. No había lesiones internas que justificaran la gravedad del impacto reportado. El trauma cráneoencefálico que los paramédicos habían identificado en escena aparecía en las imágenes como una contusión menor, sin hemorragia, sin edema significativo. Miguel Hernández, que había estado clínicamente muerto durante 12 minutos en el asfalto mojado de una avenida del Río de Janeiro, estaba vivo. Y aparentemente, de una forma que ningún protocolo médico sabía cómo archivar, estaba bien. El doctor Ramírez firmó los informes esa madrugada con la misma letra precisa de siempre, pero hubo una pausa antes de escribir la sección de observaciones. Una pausa breve, casi imperceptible, del tipo que tienen los hombres que no creen en milagros cuando se encuentran frente a algo que sus números no alcanzan a explicar. Afuera, Dona Conceição seguía orando, y en algún lugar entre ese cuarto de hospital y un lugar que no tiene coordenadas en ningún mapa conocido, Miguel Hernández estaba viendo cosas que cambiarían todo lo que creía.
o más precisamente, todo lo que había dejado de creer. No hay palabras humanas suficientes para describir lo que Miguel Hernández experimentó en esos 12 minutos. Él mismo lo ha repetido cada vez que alguien le pide que lo cuente. En iglesias, en conversaciones de barrio, en las noches en que Dona Conceizao lo invita a compartir su testimonio con el grupo de oración que se reúne en su sala cada jueves. Dice siempre lo mismo, que el lenguaje es una herramienta construida para describir este mundo, y lo que él vio no pertenece a este mundo. Pero lo intenta cada vez, porque siente que callar sería una traición a todo lo que le fue mostrado. Lo primero que Miguel recuerda no es una imagen, es una sensación, una ausencia total de peso, no el alivio de quien se acuesta después de un día largo, sino algo radicalmente diferente, la desaparición completa de la gravedad, del cansancio acumulado de años, del nudo permanente que había vivido en el pecho desde aquella madrugada de octubre de 2010 cuando perdió a su familia. Todo eso simplemente dejó de estar, como si alguien hubiera apagado un ruido de fondo que él había escuchado tan constantemente que ya ni siquiera lo identificaba como ruido. Y en ese silencio nuevo, Miguel se dio cuenta de que existía, que era consciente, que estaba, de alguna forma que no podía comprender, más despierto que en cualquier momento de su vida. Después llegó la luz. Y aquí es donde él siempre hace una pausa, porque sabe que cuando dice luz, la gente imagina algo, un destello, una lámpara, el sol. Pero lo que él vio no era ninguna de esas cosas, era una luminosidad que no tenía fuente identificable, que no proyectaba sombras, que no encandilaba a pesar de su intensidad. Una luz que de alguna forma se sentía viva, que no iluminaba las cosas desde afuera, sino que parecía emanar desde adentro de cada cosa que tocaba. Miguel describe ese primer instante de visión como entrar a un lugar que siempre existió, pero que nadie te había dicho que existía. Y cuando lo dice, hay algo en su voz que no es actuación ni exageración. Es el tono específico de alguien que está intentando ser preciso sobre algo que excede su vocabulario. El lugar que comenzó a tomar forma ante él no era abstracto ni vacío, era concreto, detallado, sensorial. Había tierra bajo sus pies. No el asfalto mojado de río, no el adobe seco de Oaxaca, sino algo que se sentía como tierra pero elevada, como si la tierra misma hubiera sido perfeccionada. Había vegetación, árboles de una altura y frondosidad que recordaban las selvas tropicales que él había visto en Brasil, pero sin ninguna de la aspereza, sin insectos, sin humedad incómoda, solo la versión más pura de lo que esos paisajes intentan ser. A lo lejos había montañas que evocaban las sierras del sur de México con esa majestuosidad específica que él había conocido de niño, pero envueltas en una claridad que hacía que cada detalle fuera visible desde cualquier distancia. Y había sonido, no música exactamente, sino algo que contenía música, voces que cantaban en una lengua que él entendía sin haberla aprendido, con melodías que a ratos sonaban como los himnos en español de la iglesia donde Ana cantaba de niña, y a ratos como algo que no tenía referencia en ninguna tradición que él conociera. Fue entonces cuando los vio. Estaban a cierta distancia, pero en ese lugar la distancia funcionaba de forma diferente. Miguel los vio con una claridad absoluta desde el primer instante, como si sus ojos hubieran adquirido una capacidad que no tenían en la vida ordinaria. Eran 4 figuras vestidas de blanco, y él supo quiénes eran antes de poder ver sus rostros con detalle, de la misma manera en que uno reconoce la silueta de alguien amado en la penumbra. Lo supo en el cuerpo, en ese lugar donde viven los recuerdos que no son solo mentales. María era la primera en acercarse. Su madre, la mujer del altar con la Virgen de Guadalupe, la que preparaba tamales con las manos llenas de masa y cantaba en voz baja mientras cocinaba. Tenía el mismo rostro que Miguel recordaba, pero sin el cansancio que la vida rural le había dejado grabado, sin las ojeras de las madrugadas de trabajo, sin las arrugas de preocupación que él asociaba a las épocas de sequía y de deudas. Era su madre en su versión más verdadera, la que existía debajo de todas las capas que la vida le había impuesto, y estaba radiante. No como metáfora, literalmente radiante, con una luminosidad suave que no era exterior, sino que venía de adentro de ella, como si la luz del lugar también habitara dentro de las personas. Miguel quiso hablar,
y descubrió que en ese lugar el habla no era necesaria de la misma forma. La comunicación ocurría de una manera más directa, más completa, como si las palabras fueran una traducción imperfecta de algo que allí podía transmitirse sin pérdida. María le comunicó que estaban bien. No lo dijo como quien consuela a alguien que llora. Lo dijo como quien transmite un hecho verificable, con la misma certeza con que uno dice que el sol salió esta mañana, que el incendio no había sido el final de nada, sino una transición, que el dolor que él había cargado todos esos años, esa rabia silenciosa contra Dios que se había disfrazado de ateísmo, era comprensible, pero estaba construido sobre una premisa falsa. La premisa de que perderlos había sido perderlos para siempre. José llegó después, su padre, con las manos que Miguel recordaba, anchas, callosas, las manos de un hombre que había trabajado la tierra toda su vida. Pero en ese lugar, esas mismas manos tenían una dignidad diferente, como si el trabajo físico que las había formado hubiera sido reconocido y honrado de una forma que el mundo terreno raramente honra a los trabajadores rurales. José no era un hombre de muchas palabras en vida, y en ese encuentro tampoco lo fue. Pero lo que transmitió en el silencio era más denso y más completo que cualquier discurso. Le comunicó que había sido visto, que su vida, su migración, su soledad, su lucha, todo había sido visto y pesado con una justicia que no era la de los hombres. Ana y Pedro estaban juntos, como siempre habían estado. Ana con esa sonrisa que Miguel había intentado recordar durante 14 años y que en los últimos años ya no conseguía reconstruir con precisión en su memoria. Pedro con la misma energía de niño que había tenido, pero sin la fragilidad, como si la infancia se hubiera conservado sin la vulnerabilidad que la hace tan dolorosa de perder. Ellos no transmitieron mensajes elaborados, transmitieron algo más simple y más devastador. Alegría, una alegría genuina, sin sombra, sin nostalgia. Como si la separación que había destruido a Miguel no hubiera tenido el mismo peso para ellos, no porque no lo amaran, sino porque desde donde estaban podían ver algo que él todavía no podía ver, que la separación era temporal, y que lo temporal, visto desde la eternidad, tiene un tamaño diferente. Miguel lloró en ese lugar, o experimentó el equivalente al llanto, algo que liberaba sin desgastar, que vaciaba sin empobrecer. Y mientras eso ocurría, comprendió algo que ningún argumento de Internet, ningún foro de ateos, ninguna conversación de madrugada con amigos cínicos le había podido ofrecer. Una respuesta que no era intelectual sino vivida. Esto no era una alucinación producida por un cerebro en crisis. Él lo sabía con la misma certeza con que sabía que su nombre era Miguel, que había nacido en Oaxaca, que su madre olía a copal y a masa. Lo sabía porque ninguna alucinación tiene esa coherencia, esa temperatura emocional específica, esa capacidad de sanar en cuestión de instantes heridas que 14 años de vida no habían conseguido tocar. Y todavía no había visto lo más importante, porque al fondo del paisaje, en el lugar donde la luz era más intensa sin dejar de ser soportable, había una figura que se acercaba. Y Miguel, que había pasado 14 años sin rezar, sin creer, sin esperar nada del cielo, sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que más tarde, en el hospital, en la favela, en las iglesias donde contaría su historia, aprendería a llamar por su nombre correcto: reconocimiento. Hay un momento en los testimonios de experiencias cercanas a la muerte que los investigadores llaman el punto de encuentro central. Es el instante en que el relato cambia de tono, cuando la voz de quien narra se vuelve más lenta, más cuidadosa, como si cada palabra fuera un recipiente frágil que podría romperse si se usa con descuido. Miguel llega siempre a ese punto de la misma manera. Baja la mirada, respira una vez, y cuando vuelve a hablar, hay algo diferente en sus ojos. No es tristeza, no es éxtasis, es la expresión específica de alguien que está intentando ser completamente fiel a algo que vivió y que sabe que ninguna descripción va a hacer justicia completa. La figura que se acercaba desde el centro de aquella luz no llegó de forma repentina. Fue un acercamiento gradual, como el amanecer, primero una presencia que se percibe antes de verse, luego una forma que se distingue sin que los detalles sean todavía claros, luego una persona.
Y Miguel, que había crecido viendo imágenes religiosas en el altar de su madre, que había escuchado descripciones de Jesús en homilías dominicales durante su infancia, que había visto representaciones en películas y series, tuvo que abandonar todas esas referencias en ese momento, porque lo que tenía frente a él no correspondía a ninguna de ellas, y al mismo tiempo las contenía a todas y las superaba. Lo primero que Miguel notó fue que era moreno, no como un detalle menor o accidental, como algo que importaba, que tenía un peso específico. Un hombre de piel oscura, cabello negro, con rasgos que Miguel describió más tarde como de alguien del sur, como de nosotros, como de un hombre que conoce el sol porque ha trabajado bajo él. No el Jesús rubio de las estampas europeas que habían llegado a América Latina con la conquista y se habían quedado en los calendarios y en las iglesias de pueblo. Este era un hombre que se parecía a los hombres que Miguel conocía, a su padre, a sus vecinos de Oaxaca, a los trabajadores que compartían con él las calles de la favela en Río. Y ese detalle, que podría parecer superficial, fue para Miguel profundamente desestabilizador en el mejor sentido posible, porque significaba que lo que tenía frente a él no era una proyección de una cultura que no era la suya, era algo que lo reconocía, algo que hablaba su idioma en el sentido más amplio de esa palabra, pero fueron los ojos lo que detuvo todo. Miguel ha intentado describir ese mirar en docenas de ocasiones y siempre termina diciendo que las palabras no alcanzan, pero que va a intentarlo de todas formas porque es lo más importante del relato. Dice que en esos ojos convivían dos cosas que en el mundo humano raramente coexisten: autoridad absoluta y ternura absoluta. No la autoridad del poder que aplasta, sino la autoridad de quien conoce la verdad completa de algo y por eso no necesita imponerse, y no la ternura de quien disculpa porque no le importa, sino la ternura de quien conoce cada error, cada momento de cobardía, cada pensamiento oscuro, cada oración no dicha. Cada vez que Miguel había cerrado una puerta en la cara de Dios y seguía eligiendo estar ahí, seguía eligiendo acercarse. Miguel dice que en ese momento comprendió algo sobre el perdón que ningún sermón le había explicado de esa manera. El perdón no era una transacción, no era te perdono porque hiciste los pasos correctos, o te acepto porque viniste a pedirlo de rodillas. Era anterior a todo eso, era una decisión tomada antes de que Miguel supiera que necesitaba pedirla. Y eso, para un hombre que había construido su ateísmo sobre la convicción de que Dios lo había abandonado cuando quemó a su familia, era la respuesta más radical posible. No una explicación del incendio, no una justificación del dolor, sino una presencia que decía, sin palabras, que el abandono que él había sentido nunca había sido real desde el otro lado. La comunicación que siguió no fue un monólogo, fue algo más cercano a una revelación progresiva, como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y las formas comienzan a aparecer una por una. Lo primero que Miguel recibió fue su nombre, no pronunciado en voz alta, transmitido de una forma que era más íntima que el sonido, como si su nombre completo con toda su historia adentro, hubiera sido dicho desde adentro de él mismo. Y con el nombre vino la confirmación de algo que él nunca había podido creer que había sido visto. No observado desde la distancia con indiferencia, sino visto cada noche de llanto contenido en el cuarto de su tía en la Ciudad de México, cada madrugada de entrega en moto por las calles de Río, con el casco puesto y el corazón vacío, cada vez que había mirado una foto vieja de su familia y había sentido que el mundo era un lugar fundamentalmente injusto. Todo eso había sido visto, y no había producido distancia, había producido exactamente lo contrario. Miguel recibió entonces algo que él describe como un mensaje en 3 partes, aunque aclara siempre que no llegaron en secuencia ordenada sino de forma simultánea, y que él las narra en secuencia solo porque el lenguaje humano no tiene otra forma de funcionar. La primera parte era sobre el pasado, que el incendio no había sido un castigo ni un abandono, que sus padres y hermanos habían completado lo que vinieron a completar, y que el dolor de Miguel había sido real y válido, pero que había sido construido sobre una conclusión equivocada.
La segunda parte era sobre el presente, que su vida en la favela, su trabajo invisible, su soledad de migrante, tenían un propósito que él no podía ver desde donde estaba, pero que existía con la misma certeza que el suelo bajo sus pies. La tercera parte era sobre lo que venía, que iba a regresar, que tenía algo que decir, que había personas esperando escuchar exactamente lo que él había vivido. Personas que, como él, habían construido muros alrededor de su fe y necesitaban no un argumento, sino un testimonio. Aquí es donde Miguel, cuando cuenta su historia en las iglesias evangélicas del barrio, hace siempre una pausa y dice algo que genera silencio en la sala. Él no me pidió que me volviera perfecto. Me pidió que contara lo que vi. Meses después del accidente, cuando Donna Conceição lo llevó por primera vez a ver la serie The Chosen en su televisor pequeño de la sala, Miguel llegó al episodio donde Jesús se acerca a Mateo, el cobrador de impuestos, el traidor de su propio pueblo, el hombre que todos habían descartado, y le dice simplemente: «Te he visto, sígueme». Miguel tuvo que pausar el video. Salió al patio, se sentó en el escalón de cemento bajo el cielo de río y lloró durante varios minutos, no porque la serie fuera una recreación perfecta de lo que había vivido, sino porque en ese gesto narrativo, en esa elección de Jesús de acercarse primero al más improbable, al más descartado, al que menos merecía ser elegido según los criterios humanos, Miguel reconoció el patrón exacto de su propia experiencia, el mismo movimiento, la misma lógica invertida que no elige al más preparado sino al que más necesita ser encontrado. Él era Mateo, había sido cobrador de su propio dolor durante 14 años, había traicionado su fe por razones que entendía y que ahora comprendía de otra manera, y había sido elegido de todas formas, no a pesar de su historia, sino de alguna forma que excedía su comprensión, precisamente a través de ella. La figura comenzó a alejarse de la misma manera en que había llegado, gradualmente, sin dramatismo, con una calma que no se parecía a una despedida sino a un «hasta pronto», dicho con total certeza de que el reencuentro va a ocurrir. Y Miguel sintió que algo en él se reorganizaba, como cuando las piezas de algo que estuvo roto durante mucho tiempo encuentran de repente la posición correcta. No era euforia, era algo más sólido que la euforia. Era paz, no la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien tiene problemas y sabe que no está solo en ellos. Y entonces, como si alguien hubiera encendido todas las luces de un cuarto oscuro al mismo tiempo, Miguel Hernández abrió los ojos en una cama de hospital, con un tubo en el brazo, una enfermera que gritaba llamando al doctor y el sonido de la lluvia golpeando la ventana del cuarto como si el mundo hubiera seguido girando sin él y ahora lo estuviera esperando de vuelta. La enfermera se llamaba Beatriz. Llevaba 12 años trabajando en el turno nocturno del hospital municipal y había visto cosas que la mayoría de las personas no ve en toda una vida. Había visto nacer y había visto morir. Había sostenido manos de ancianos en sus últimos minutos y había recibido bebés que llegaban al mundo en los pasillos porque no había tiempo de llegar a la sala de partos. Era una mujer que el trabajo había vuelto serena de una manera que no era indiferencia, sino adaptación profunda. Pero cuando entró a revisar los signos vitales de la cama 12 en la madrugada de ese martes de enero y encontró a Miguel Hernández con los ojos abiertos, mirando el techo con una expresión que ella no supo clasificar en ninguna de sus categorías de experiencia, Beatriz dio un paso hacia atrás y llamó al doctor en un tono que sus colegas del pasillo reconocieron inmediatamente como algo fuera de lo ordinario. El doctor Ramírez llegó en menos de 2 minutos. Encontró a Miguel consciente, orientado, respondiendo preguntas con coherencia. Sabía su nombre, sabía la fecha aproximada, sabía que estaba en un hospital. El protocolo neurológico de evaluación rápida que Ramírez aplicó en los siguientes minutos no arrojó ningún déficit detectable. Reflejos normales, respuesta pupilar simétrica, coordinación motora intacta. El médico repitió algunas pruebas 2 veces, no porque dudara de su técnica, sino porque los resultados no correspondían con lo que el historial clínico de las últimas horas indicaba que debería encontrar. Un paciente que había estado 12 minutos sin actividad cardíaca documentada, que había llegado con trauma cráneoencefálico confirmado,
que había permanecido en estado crítico durante horas, no debería estar mirándolo con esos ojos claros y respondiendo con esa precisión a las 11:40 de una madrugada de enero. Ramírez firmó las órdenes para una batería completa de estudios: resonancia magnética, tomografía, análisis de sangre extensos, evaluación cardiológica. Los resultados llegaron en las horas siguientes y el panorama que pintaron fue, en términos médicos, extraordinariamente limpio. No había daño cerebral, no había lesiones cardíacas secundarias al paro. El trauma craneal que se había reportado en la escena del accidente aparecía como una contusión superficial sin consecuencias estructurales. Los niveles de enzimas cardíacas, que en un paro de esa duración deberían mostrar daño miocárdico significativo, estaban apenas levemente elevados, dentro de un rango que Ramírez, en sus propias palabras documentadas en el informe médico, describió como inconsistente con el cuadro clínico inicial reportado. Esa frase, inconsistente con el cuadro clínico inicial reportado, es la forma en que la medicina escribe lo que no puede explicar sin abandonar su propio lenguaje. Miguel pasó 4 días en observación. Fueron 4 días en los que Dona Conceição no se separó más de 2 horas seguidas del hospital, durmiendo en la silla de plástico azul de la sala de espera, comiendo lo que los vecinos del barrio le traían en tuppers envueltos en papel de aluminio: arroz, feijão, a veces una empanada que algún vecino colombiano preparaba y mandaba con un recado escrito a mano que decía: Dios está con ustedes. Porque en las favelas, cuando alguien cae, la comunidad no espera que alguien organice la ayuda, simplemente aparece. Esa es una de las verdades más profundas de la cultura latinoamericana, la que no sale en las estadísticas de pobreza ni en los análisis sociológicos. La solidaridad que no necesita convocatoria. El tercer día, Miguel pidió hablar con Ramírez. El médico entró al cuarto con su carpeta clínica bajo el brazo, esperando una consulta sobre el alta o sobre los medicamentos. Lo que encontró fue a Miguel sentado en la cama, con la espalda recta, mirándolo de una manera que el médico describió más tarde a un colega como la mirada de alguien que sabe algo que tú no sabes y no te lo está restregando en la cara, simplemente lo sabe. Sone. Miguel le preguntó directamente si los estudios habían encontrado alguna explicación para su recuperación. Ramírez respondió con honestidad que era lo único que sabía hacer. Le dijo que los resultados eran clínicamente atípicos, que no había una explicación estándar para la ausencia de secuelas dado el tiempo de paro documentado, que en medicina estas situaciones existían y que se clasificaban como recuperaciones inexplicadas. Miguel asintió y luego le contó con la misma calma con que el médico le había dado su diagnóstico lo que había vivido durante esos 12 minutos, no con exaltación, no con el tono de quien intenta convencer a alguien, con la precisión tranquila de quien está reportando hechos. Ramírez escuchó sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, hubo un silencio que duró varios segundos. El médico miró su carpeta. Luego miró a Miguel y dijo algo que no estaba en ningún protocolo clínico. No tengo forma de refutar lo que me está diciendo. No era una conversión, era un hombre honesto reconociendo el límite de su sistema de comprensión. Y para Miguel, en ese momento, fue suficiente. El alta llegó al cuarto día con una indicación de reposo, seguimiento ambulatorio y una lista de señales de alarma que Beatriz le explicó con paciencia mientras él firmaba los papeles. Cuando salió por las puertas del hospital, Dona Conceição lo estaba esperando con los ojos rojos de tanto llorar y una sonrisa que era más grande que su cara. Lo abrazó en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Afuera llovía todavía. Río de Janeiro en enero no conoce la sequía, pero era una lluvia diferente a la de aquella noche, o quizás era la misma lluvia y el que era diferente era él. Los cambios que siguieron no fueron dramáticos en su forma externa, pero fueron totales en su sustancia. Miguel no se convirtió en un predicador de esquina, no salió del hospital repartiendo panfletos, no cambió su forma de vestir, ni adoptó un vocabulario nuevo lleno de términos religiosos. Lo que cambió fue más profundo y más difícil de señalar con el dedo. Cambió la orientación de su atención. Donde antes había una muralla, ahora había una puerta. Donde antes había una respuesta irónica,
lista para cualquier conversación sobre fe. Ahora había una escucha genuina. Donde antes había un hombre que sobrevivía la vida desde adentro de una armadura, ahora había uno que empezaba a habitarla. Comenzó a asistir a la iglesia evangélica de Donnacona, no de inmediato, no el primer domingo después del alta. Esperó algunas semanas, observó, escuchó. Cuando finalmente entró y se sentó en uno de los bancos de madera del fondo, nadie sabía todavía quién era ni lo que le había pasado. Era simplemente un joven mexicano de barrio que había venido a escuchar. Pero cuando el pastor, en un momento de la prédica, citó el pasaje de Juan donde Jesús le dice a Tomás, «Porque me has visto, creíste». Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Miguel sintió algo moverse adentro de él con una intensidad que tuvo que apretar los dientes para no quebrarse delante de todos, porque él había visto, y esa responsabilidad era más pesada y más hermosa que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Meses después, cuando el pastor le pidió que compartiera su testimonio en la iglesia por primera vez, Miguel dudó durante una semana, no por vergüenza, sino por respeto. Sentía que lo que había vivido merecía ser contado bien, con cuidado, sin adornos innecesarios, pero también sin omitir lo que era difícil de creer. Cuando finalmente habló, un domingo de junio, con la iglesia llena y los ventiladores girando contra el calor carioca, no hubo efectos dramáticos. No hubo música de fondo ni llanto colectivo inmediato. Hubo silencio, el tipo de silencio que se produce cuando una sala entera de personas está escuchando con la parte de ellas que normalmente mantienen protegida. Al final, 3 personas se acercaron a él. Una era una mujer venezolana que había perdido a su hijo en el cruce de la selva del Darién y que llevaba 2 años sin poder hablar de eso sin quebrarse. Otra era un joven brasileño de 19 años que le dijo en voz baja que no creía en nada desde hacía tiempo y que había venido esa mañana solo porque su abuela le había insistido. El tercero era el doctor Ramírez, que dona Conceição había invitado sin decirle nada a Miguel y que estaba parado al fondo de la iglesia con la carpeta clínica bajo el brazo. El mismo gesto de siempre, pero con una expresión que Miguel no le había visto en el hospital. Miguel no supo qué decirle. Ramírez tampoco. Se dieron la mano en silencio, y en ese apretón estaba todo lo que la ciencia y la fe raramente consiguen decirse mutuamente sin que uno de los dos tenga que ceder su lenguaje. Hoy Miguel Hernández sigue viviendo en la misma favela. Sigue trabajando como entregador algunos días, aunque ahora también colabora con un ministerio de migrantes latinoamericanos en Río que acompaña a recién llegados que atraviesan lo que él atravesó, la soledad, el duelo, la desorientación de construir una vida lejos de todo lo que uno conoce. Cada vez que alguien le pregunta si tiene miedo de volver a subirse a la moto, responde que no, que desde aquella noche de enero, cada vez que siente la lluvia en el casco, lo único que siente es que no está solo. Y eso, para un hombre que pasó 14 años convencido de que el cielo estaba vacío, es la transformación más grande que existe.